Buenos días. El domingo pasado estuvimos conversando sobre la paciencia, que es uno de los frutos del Espíritu Santo. Hoy vamos a estar conversando sobre otro de los frutos del Espíritu Santo muy relacionado a la paciencia y se trata de la paz. La paz como concepto. La paz es más que la ausencia de conflicto. La humanidad ha vivido muchísimos años de guerra y en este preciso momento hay naciones que están en conflicto. De una o de otra forma. Hay muchas maneras en que una nación puede estar en conflicto con otra, no necesariamente de forma violenta, evidente, sino de muchas otras maneras. Inclusive entre las personas hay muchas formas en que se puede estar viviendo en violencia o en la que se puede experimentar la violencia o el conflicto y que no son tan evidentes para la vista simple. Pero vamos a ver qué nos dice el Gálatas sobre lo que es la paz. Vamos a ver en Gálatas 5, 22. Capítulo 5, versículo 22. Dice, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Y sigue en el versículo 24, pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. En el versículo 25 continúa, si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. No nos hagamos vanagloriosos, irritándonos unos a otros, envidiándonos unos a otros. Así termina el capítulo 5 de Gálatas. Nos vamos a enfocar, como decía hace un momento, en la paz. La paz, decía el señor Martin Luther King, una nación que gasta más dinero en armamento militar que en programas sociales se acerca a la muerte espiritual. Miren qué hombre tan inteligente. Y qué idea tan clara sobre el daño que le hace a la sociedad el conflicto armado. Y nosotros podemos reconocer el daño que hace en nuestra vida también el vivir en conflicto, el vivir sin paz. Pero vamos un poquito a ver de qué se trata lo que es el fruto del Espíritu Santo. Generalmente leemos aquí, más el fruto del Espíritu Santo es, y listamos o se lista una cantidad de conceptos que deben conocerse como frutos del Espíritu Santo. Pero ¿qué es el fruto del Espíritu Santo? ¿Qué es un fruto del Espíritu Santo? El fruto del Espíritu Santo es el efecto que tiene la presencia del Espíritu Santo en mi vida, lo que produce la presencia del Espíritu Santo en mi vida. Si yo digo que de la higuera nacen higos, los higos son los frutos de la higuera. Entonces, la esencia de esa planta, lo que ella ofrece al mundo son higos. Entonces lo que yo voy a ofrecer al mundo a través de la presencia del Espíritu Santo en mi vida son los frutos del Espíritu Santo. Y nótese algo muy importante. Cuando se lee lo que se lista en el capítulo 5, versículo 22 en adelante de Gálatas, como los frutos del Espíritu Santo, son conceptos que nos relacionan a nosotros con otras personas. Si nosotros hablamos de el amor, el gozo, la paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza, son cosas
o son conceptos que nos hacen, que nos mantienen a nosotros en relación con otra persona. Y cuando digo con otra persona, puede ser con Dios, puede ser con un hermano en la fe, puede ser con una persona desconocida. Simple y sencillamente es un enlace con la otra persona. Yo puedo sentir amor por otra persona, puedo sentir amor hacia Dios, puedo sentir gozo, puedo sentir paz entre mi persona y otra persona, o entre otra persona y yo. En la relación con esa persona yo voy a sentir paz. También voy a tener paciencia en una relación con otra persona. Va a haber bondad y benignidad en esa relación o en la interacción que hay con esa persona, al igual que lo puede haber también con respecto a Dios. Entonces, lo que vemos aquí como fruto del Espíritu Santo es algo que no es exclusivo para mí, es algo que yo también puedo compartir a través de mi interacción con las demás personas. Nosotros solo podemos tener paz y paciencia para enfrentar las pruebas que nos presenta la vida si el Espíritu Santo obra en mi vida, si yo tengo en mí la presencia del Espíritu Santo. Si no está la presencia del Espíritu Santo en mi vida, yo no voy a poder encontrar esta lista identificada en mis relaciones personales con otras personas o principalmente en mi relación con Dios. Entonces, la presencia del Espíritu Santo en mi vida es fundamental en mi relación tanto con Dios como con mis hermanos. Miren lo importante que es la presencia del Espíritu Santo en nosotros. Entonces, como estábamos diciendo hasta hace un momentito, la paz también es fruto del Espíritu Santo y debe ser uno de los principales frutos que se vea en mi vida, porque es uno de los principales frutos que identifica al Espíritu Santo o a su actuar en mí. Pero ¿qué sucede? El vivir en conflicto, la guerra, la batalla, la pelea, es todo lo contrario a la paz. Eso es cierto. Pero ¿qué sucede con la paz? ¿Y qué sucede con la guerra? Vamos a llamarle así. Paz y guerra. Cuando se vive en guerra, digamos que un pueblo está viviendo en guerra, no solamente experimenta los efectos de la violencia física sobre ese pueblo, ya sea bombardeos, ya sea batallas que dejen tras de sí muerte física, sino que viven otras circunstancias que también van adheridas al concepto de violencia o de guerra, como es una vida intranquila o una vida de desasosiego, porque la persona no sabe cuándo va a suceder algo que va a poner en peligro su vida. O inclusive las personas que no intervienen en el conflicto, si viven en un país que entra en conflicto con otra nación, las personas de esos países viven en intranquilidad y en desasosiego. No hay armonía en sus vidas. Algo más que sucede con las personas que viven en áreas de conflicto bélico es la inseguridad y la inestabilidad. Si nosotros vemos los países históricamente que han estado en guerra, sus ciudadanos muchas veces se ven desplazados, tienen que huir de sus hogares, tienen que viajar inclusive sin los medios de subsistencia básicos, sin salud, sin la seguridad que les da un techo sobre sus cabezas, sin alimentación y sin tener muchas veces una buena acogida por parte de las personas de los lugares hacia donde ellos migran huyendo a la violencia de la guerra o de los conflictos. Así que muchas veces estas personas también se encuentran con tratos desconsiderados por parte de otras personas que sienten que los llegan a desplazar. Y no hay en general paz.
Ahora veamos, ¿qué sucede por lo contrario con la paz? La paz no es solamente la idea de que no haya un conflicto. La paz implica una vida en armonía y tranquilidad. Las personas viven en armonía entre ellas, viven de forma tranquila, pueden trabajar, pueden inclusive divertirse o tener momentos de esparcimiento tranquilos, viven de forma segura, sienten seguridad de que no va a venir, les va a sobrevenir una muerte repentina, catastrófica. Su familia está segura en su casa, sus hijos en sus escuelas. Hay una estabilidad en la vida de las personas cuando se vive en regiones que están en paz. Entre las personas debe haber un trato considerado también. Esto en una idea completa de paz, que es algo que sabemos que el mundo realmente no conoce. Si nosotros hablamos de una vida armónica, tranquila, con seguridad, con estabilidad total, en una vida en donde todos nos tratemos de manera considerada y en donde estemos todos interesados en vivir de esa forma, de manera permanente, ese es un concepto de paz que la humanidad no conoce. Y es triste, pero la humanidad no conoce realmente ese concepto de paz. No lo ha experimentado. Lo conocemos como humanidad. Conocemos la paz solamente de forma teórica. No la conocemos en carne propia. No la hemos experimentado completamente. ¿Pero por qué no hemos experimentado completamente la idea de la paz? El concepto de la paz. Porque esa paz no pertenece a este mundo. Esa idea absoluta de paz solo le pertenece a nuestro Dios. Y solo es Él quien la puede dar. Entonces, mientras estemos en este mundo, nosotros no vamos a conocer el concepto absoluto de paz como experiencia. Para tener paz, ¿qué necesitan dos naciones? Estar interesadas en vivir en paz entre sí. ¿Qué necesitan dos personas para vivir en paz? Estar interesadas en vivir en paz entre sí. Si usted tiene un vecino con el que tiene, digamos, conflicto de alguna forma, ambos deben estar interesados en vivir de forma tranquila la interacción de vecindad. Si uno de los dos no está interesado en eso, es imposible que entre ambos encuentren paz o que puedan vivir de forma armoniosa. Lo mismo sucede con Dios y la humanidad, con Dios y con nosotros. Si el hombre no está interesado en vivir en paz con Dios, Dios le puede ofrecer la paz, pero el hombre no la va a alcanzar porque no está interesado en entrar en esa relación pacífica, en el gozo de esa experiencia. Entonces, miren cómo vamos. Para tener la paz, debemos estar interesados en vivirla. Pero hay algo muy importante de la paz y el querer vivirla. Una de las dos partes, por decir que hay dos partes, porque pueden haber muchas más en esta relación, una de las dos partes se tiene que sacrificar. Cuando no hay paz es porque tenemos intereses diferentes. Si yo tengo un interés diferente al de mi hermano, entramos en conflicto y uno de los dos va a tener que ceder ante el otro para poder obtener una relación de paz o de tranquilidad. Con Dios sucede lo mismo. Dios cedió para dar nuestra salvación, para que nosotros obtuviésemos paz, para que nosotros obtuviésemos salvación. Fue Él quien cedió.
Imagínense esta relación, Dios y la humanidad. ¿Quién es mayor de ambos? Dios. Pero aún así, siendo Él mucho mayor, siendo Él nuestro Padre, nuestro Creador, fue Dios quien cedió y sacrificó su postura, sacrificó a su hijo, sacrificó a lo único y más valioso que tenía, su único hijo. Dios sacrificó a su Hijo Jesucristo para que la humanidad en algún momento tenga paz. Y digo en algún momento porque en este momento, como ustedes lo conocen, la humanidad no tiene paz. Va a llegar un momento en donde sí se alcanzará esa paz, pero lastimosamente no la alcanzarán todos. Entonces, veamos. La humanidad, para alcanzar salvación, requirió un sacrificio santo, un sacrificio perfecto. No era cualquier sacrificio. Cuando usted está interesado en alcanzar la paz o la vivencia armónica con alguien a quien usted ama profundamente, usted está dispuesto a sacrificar lo más valioso que tiene. Y eso fue lo que hizo Dios. Sacrificó lo más valioso que tenía, a su Hijo Jesucristo. Vamos a ver qué nos dice Isaías, el profeta Isaías, en el capítulo 9, versículo 6. Vamos a buscar aquí. Isaías, capítulo 9, versículo 6. Dice: porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre, admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. El sacrificio de Jesucristo, con todos estos nombres identificados en el libro del profeta Isaías, nos hace pensar en la magnitud del sacrificio que se hizo para salvación de la humanidad. Príncipe de paz. Él nos trajo la paz a través de su sacrificio. Más adelante en el capítulo 53 de Isaías, en el versículo 5, habla sobre el sacrificio de Jesucristo y nos dice: mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre Él. A causa de nuestra paz pagó Jesucristo. El precio lo pagó Él a través del sacrificio, a través de su muerte en la cruz. Pero, importante, su muerte en la cruz, pero no se quedó en la cruz, tampoco se quedó en el sepulcro. Nosotros hemos sido justificados por la fe. Tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Esto es lo que nos dice Romanos. Vamos a buscar Romanos. Vamos a buscar en Romanos 5. Dice resultados de la justificación. Romanos 5, leemos del versículo 1 en adelante. Justificados, pues, por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza, y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado.
Qué belleza de palabra. La palabra del Señor es hermosa y es clara. Nosotros tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual esperamos firmes. Cuando hablábamos el domingo pasado sobre paciencia, al expresar la palabra paciencia, nosotros estamos hablando de que la paciencia es la permanencia del temperamento, la tranquilidad en la espera. Entonces miremos esto aquí, nos enlaza inmediatamente con la conversación del domingo pasado. Nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Estamos firmes por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes. Nosotros permanecemos en la fe y estamos firmes porque nosotros sabemos que al final de todo esto que conocemos hay un galardón que es la vida eterna. Y esa vida eterna la vamos a vivir sin guerras, sin enfermedades, sin dolor, sin sufrimiento, sin conflictos. Entonces nosotros estamos firmes en nuestra fe y esperamos con paciencia la venida del Señor, el establecimiento de su reino, un reino de paz. Porque como lo leíamos en Isaías, Él es príncipe de paz. Él nos ofrece o nos da una vida en paz, pero en su reino, no en este mundo en donde todo perece, en donde estamos sujetos al sufrimiento, porque este mundo no es del Señor. Aquí no está su reino será establecido cuando Él venga en gloria. Nosotros, a través del sacrificio de Jesucristo, Dios estableció una relación de paz con nosotros. El pacto fue firmado con la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Pero hay algo, nosotros tenemos que buscar merecernos entrar a esa vida de paz, entrar a esa vida al reino del Señor, en donde vamos a vivir una vida de paz, de plenitud. Hay algo importante, nosotros tenemos que merecernos entrar allí. No es que simplemente vamos a ver el sacrificio como algo que pues tenían que darnos y ya. No, nosotros también tenemos que aportar nuestra parte. Recordemos que, como decía, en la relación tenemos que estar interesadas las dos partes en que las cosas se lleven a cabo para lograr la paz. Entonces nosotros también tenemos que buscar querer vivir esa paz. Tenemos que buscar querer entrar en esa relación de paz con el Señor. Porque si nosotros no aceptamos a Jesucristo como nuestro Salvador, si nosotros no reconocemos su sacrificio como nuestro Salvador y como que ese sacrificio fue hecho para la salvación de mi alma, entonces yo no estoy entrando en esa relación. El Señor está ofreciéndome algo y yo no lo estoy aceptando, no lo estoy recibiendo. Veamos lo que dice Lucas. Vamos a buscar aquí Lucas. Cuando se habla de la misión de los 70, vamos a ver cómo nosotros, de cierta forma, aquí se representa, podemos ver representado una de las formas en las que nosotros despreciamos o aceptamos la paz del Señor. Vamos a ver qué dice Lucas en el capítulo 10 del versículo 1 en adelante. Después de estas cosas, designó el Señor también a otros 70, a quienes envió de 2 en 2 delante de él a toda ciudad y lugar a donde él había de ir. Y les decía: la mies a la verdad es mucha,
mas los obreros pocos. Por tanto, rogad al Señor de la mies que envíe obreros a sus mies. Y he aquí yo os envío como corderos en medio de lobos. No llevéis bolsa, ni alforja, ni calzado, y a nadie saludéis por el camino. En cualquier casa donde entréis, primeramente decid, paz sea a esta casa. Y si hubiera allí algún hijo de paz, vuestra paz reposará sobre él, y si no, se volverá a vosotros. Y posad en aquella misma casa, comiendo y bebiendo lo que os den, porque el obrero es digno de su salario. Si nosotros aceptamos recibir la paz del Señor, esa paz va a ser con nosotros. Nosotros, en nuestro comportamiento, debemos reflejar la paz como fruto del Espíritu Santo. Vamos a hacer de la paz una forma de vida. No vamos a hacer de la paz el punto de llegada, sino el transcurso completo. Vamos a buscar merecer en todo la paz del Señor, llevando en nuestra vida toda la paz que podamos llevar, toda la paz que podamos reflejar, compartir y proveer. Nosotros, como miembros del cuerpo de Jesucristo, debemos esforzarnos por ser parecidos a Él. Nosotros debemos ser, entre todos los miembros de Jesucristo, debemos mostrar armonía. Como sabemos, un cuerpo completo tiene armonía entre la función de cada uno de sus órganos. Si nosotros decimos que somos parte del cuerpo de Jesucristo, entonces entre todos nosotros debe haber paz y armonía. En nuestra convivencia debemos tener paz y armonía con Dios, porque si no lo hacemos así, estamos perdiendo la oportunidad de aprovechar lo que Él nos ha ofrecido desde el inicio. El Señor es la fuente de nuestra paz, es el origen de nuestra paz. Vamos a ver qué nos dice Efesios. Vamos a ver qué encontramos en Efesios, en el capítulo 2. Vamos a leer del versículo 14 en adelante. A partir del versículo 11 del capítulo 2 de Efesios, habla sobre la reconciliación por medio de la cruz. Vamos a leer desde el versículo 11. Por tanto, acordaos de que en otro tiempo vosotros, los gentiles, en cuanto a la carne, erais llamados incircuncisos por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne. En aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros, que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo, porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz, y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. Mediante el sacrificio de Jesucristo en la cruz, hemos tenido una reconciliación con Dios, pero no podemos desperdiciar ni desechar ese sacrificio de Jesucristo. Debemos darle la importancia que tiene el sacrificio que Jesucristo hizo ofreciendo su cuerpo en la cruz. Debemos darle el valor que tiene al sacrificio de Dios, que envió a su único hijo, a su hijo unigénito, a morir por nuestros pecados. Pero Jesucristo murió por nuestros pecados y resucitó al tercer día.
Por eso Él nos recuerda a cada instante que a pesar de que en esta vida tengamos aflicción, Él venció a la muerte. Entonces, nosotros ahora mismo en esta humanidad vemos que hace falta paz, hace falta la paz de Dios, pero tenemos plena confianza en que esa paz será alcanzada cuando el reino de Dios venga, cuando venga el reino de nuestro Señor a establecerse nuevamente, a establecerse para que los santos puedan disfrutar de una vida eterna bajo su luz. Ese es nuestro galardón, eso es nuestro galardón y hacia allá caminamos. Debemos caminar con fe, con la paciencia que nos da la fe y debemos hacer de la paz nuestra forma de vida. Demostramos así que realmente estamos dando frutos del Espíritu Santo. Demostramos así que realmente el Espíritu Santo está obrando en nosotros. Si en este momento de su vida no conoce al Señor o no ha reconocido al Señor Jesucristo como su Señor y Salvador, puede hacerlo en cualquier momento, puede hacerlo en este momento, hacer una oración y decir: Señor, yo te acepto como mi único y suficiente Salvador. Sé que tú sacrificaste tu vida por mí y que a través de ese sacrificio obtengo la vida eterna. Acepto, Señor, que tú eres suficiente Salvador, que tu sacrificio único me da la vida eterna. Señor, acepta mi perdón, perdóname, Señor, acéptame dentro de tu rebaño, Padre Celestial. Te doy las gracias, Señor, por el sacrificio único de tu Hijo Jesucristo. Te pido perdón por mis rebeliones y te pertenezco, Señor. Acepta, Padre Santo, lo que yo te ofrezco, mi vida, mi voluntad de ahora en adelante. Amén. Yo espero que esta conversación sea de provecho y que podamos hacer de la paz nuestra forma de vida de ahora en adelante y demostrar una vez más que sí podemos dar frutos del Espíritu Santo durante nuestra espera de la venida del Señor Jesucristo. Que el Señor les bendiga.